Saludos, bienvenidos a esta sesión virtual. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante que son las diferentes variantes que tenemos a la hora del cálculo del error en estado estable en sistemas de control. Comencemos entonces. Bien. Después de que se ha trabajado, se ha encontrado la definición básica del error en estado estable de los sistemas, es importante que se configuren o que se parametricen ciertas cosas generales que pueden ocurrir para el cálculo de estos errores que salen un poquito del modelo básico que se estudió. En el modelo básico que se estudió para los errores, donde se desarrolló la famosa tabla de los errores, se asumió sistemas que tenían una función de lazo abierto y una ganancia igual a 1, una realimentación igual a 1, es decir, una retroalimentación unitaria. Más allá de ese esquema, una retroalimentación unitaria, más de eso, una entrada del sistema y un error ante esa entrada del sistema. Vamos a ver aquí algunas variantes de ese modelo general propuesto, ¿verdad? Primero vamos a hablar de cuál es el efecto de una entrada de perturbación. Luego vamos a ver qué es lo que ocurre con una realimentación distinta de U. Entonces comencemos. El primer apartado que vamos a estudiar aquí, como lo muestra la diapositiva, es qué pasa o cómo se calcula o cómo se trabaja con el error en estado estable, pero no refiriéndonos a la entrada principal del sistema, sino a las perturbaciones. Las perturbaciones de un sistema son aquellas señales de entrada que por lo general no las podemos controlar, no las podemos establecer, pero que están presentes en los sistemas. Hay diferentes tipos de perturbaciones y distintas maneras de caracterizar las perturbaciones. Un ejemplo típico que es el de, por ejemplo, un control de posición de una antena giratoria. Una perturbación pueden ser las ráfagas de aire que se oponen al movimiento de la antena. Pero ejemplos hay diferentes o variados de los tipos de perturbaciones que pudiesen existir. Lo que les proponemos aquí, ¿verdad?, es lo que muestra este diagrama de bloque original. ¿Qué tal si yo tengo un sistema de control como el que nosotros hemos planteado a lo largo de esta clase, donde tenemos una función de transferencia G1 de S que por lo general corresponde al controlador de la planta, y a la salida del controlador y antes de la entrada propia de la planta, ¿verdad?, tenemos una perturbación D de S, donde la letra D viene de la palabra disturbance en inglés. Supongamos que esta es la planta. Entonces lo más importante originalmente aquí es identificar que R de S es mi entrada principal del sistema, ¿verdad?, el valor deseado, el set point del sistema, y D de S es la perturbación externa al sistema. El error que nosotros calculamos para sacar la tabla del error es la diferencia entre la entrada y la salida, es decir, un error ante o versus la entrada propia del sistema. Lo que proponemos aquí es encontrar o establecer si existe una señal de error, ¿verdad?, esa misma señal de error EDS, pero en este caso no debido al set point o al valor deseado del sistema, sino a las perturbaciones. ¿Cuál es la injerencia de esas perturbaciones en el error? Bueno, entonces vamos a hacer unos cálculos básicos para poderla establecer. Por ejemplo, revisando esta señal que está aquí, ¿verdad?, podemos concluir que la señal CDS de la salida es igual a la señal G2 de S que multiplica a una operación, ¿verdad?, que vendría a ser la suma entre D de S más el error que es EDS multiplicada por la planta G1 de S, ¿cierto? Esto nos da entonces esta expresión G2 de S por D de S más G1 de S por G2 de S por E de S, ¿verdad? También tenemos la relación de la realimentación, ¿verdad?, aquella que nos dice que el error como tal, el EDS, es igual a LDS menos CDS, ¿verdad? Esta primera ecuación sale de esta representación que ustedes ven aquí. La segunda ecuación pues no es otra cosa que
este punto de suma que está acá, ¿verdad? Con esas dos ecuaciones, combinándolas, ¿verdad?, podemos encontrar la ecuación que la diapositiva sugiere, ¿verdad? O sea, de aquí puedo yo decir que, como lo que me interesa es el error con respecto a la señal, puedo despejar CDS, ¿verdad? Y decir que CDS es igual a RDS menos EDS. Sustituirlos, ¿verdad? RDS menos EDS igual a esta expresión que habíamos dicho aquí. Y haciendo un poquitito de álgebra, ¿verdad?, que no es muy elaborada, puedo llegar a la expresión que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿verdad? Sacando factor común EDS, puedo decir que EDS es igual a 1 sobre 1 más G1S, G2DS por RDS, más, o menos en este caso, ¿verdad?, por el tema del signo, que yo lo tengo que mover esa señal al otro lado, G2DS sobre 1 más G1DS, G2DS por DDS. Si nos damos cuenta, este que está aquí es el error tradicional, el error que nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, hace un momento, cuando hablábamos solamente de la contribución de la señal de entrada RDS. Y nuestro término novedoso, nuestro término nuevo, es este que está a la derecha, ¿verdad?, que vendría a ser la contribución al error total resultante de la perturbación únicamente, ¿no? Bueno, en la diapositiva lo llama el error debido a la entrada RDS y el error debido a la perturbación. ¿Sí? Obteniendo únicamente ese error infinito, ahí en la diapositiva les muestra ambos. Si yo digo el error de la perturbación, no es otra cosa que el menos el límite cuando S tiende a 0 de S por G2DS sobre 1 más G1S G2DS por DDS, ¿verdad? Entonces esa es la contribución del error debida a la perturbación. Como lo sugiere también nuestra diapositiva, puedo trabajar un poquito con el álgebra. Básicamente lo que voy a hacer es dividir, bueno, primero, asumir un tipo específico de perturbación. Vamos a asumir que la perturbación tiene una forma de un escalón unitario, ¿verdad? Creo que debería quedar muy claro de que si yo coloco esta fórmula aquí, lo único que voy a hacer es que ese término se simplifique. Y al simplificar ese término y también dividirlo para G2, me va a quedar esta expresión que voy a reseñar a continuación. Que el ED de infinito para el escalón unitario es igual a menos, voy a dividir todo para G2, 1 sobre el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre G2DS más el límite cuando S tiende a 0 de G1DS. ¿De dónde salió esta expresión? Pues de la que tenían arriba, dividirla para G2. Y por supuesto reemplazar el DS en 1 sobre S. Interesante expresión la que tenemos allí, ¿verdad? Interesantísima. Y lo que básicamente nos dice es lo que la diapositiva también está haciendo énfasis, ¿verdad? Si yo quiero reducir este error debido a las perturbaciones, tengo dos caminos para hacerlo, ¿verdad? Uno pudiese ser, bueno, viendo esta fórmula, lo que necesito es hacer ese denominador grande, ¿verdad?, para que el error sea pequeño. Para hacer el denominador grande puedo o incrementar esta ganancia G1 o disminuir la ganancia G2 o el límite de la ganancia G2, el valor de C de esos términos, ¿no? Hay varias maneras de llegar a la misma conclusión, mejor dicho, hay otra forma de llegar a la misma conclusión. Si ustedes ven la expresión del error EDDS, ¿verdad?, que la podemos sacar aquí, ¿verdad?, porque esa es podemos decir que el error EDDS, ¿verdad?, es igual a este término, ¿verdad?
Pero este término se parece mucho a un término general de realimentación, ¿verdad? Entonces podemos sacar un diagrama equivalente, ¿verdad? Por supuesto, suponiendo que la entrada R de S es despreciable, es 0, ¿verdad? Pero si ustedes ven, es una ganancia, un diagrama de bloques de realimentación, ¿no? O sea, es como que si la entrada fuera D de S, ¿verdad? Y yo tuviese enlazo abierto G2DS y en la realimentación G1DS, ¿sí? Por supuesto, esta salida, para que esto funcione, debería llamarse menos EDS, ¿no? Para que esto funcione. O G2 debería estar multiplicado por menos 1, como sea, es lo mismo, ¿sí? Creo que de lo que vimos al inicio de los cursos, ¿verdad? Esta expresión tiene esta respuesta, ¿no? Entonces, una forma de verlo es lo que la diapositiva también sugiere, ¿verdad? Hay dos formas de hacer que este término, que este error, ¿verdad? Que este término sea pequeño. Uno de ellos es, como habíamos dicho, el más sencillo que se ve de aquí es, ¿qué tal si disminuimos el valor de G2? Por supuesto que si disminuimos el valor de G2, el error va a disminuir, ¿verdad? O sea, disminuir la ganancia de G2. Y otra forma que es bien interesante de verla con esta perspectiva es que, fíjense ustedes, que una manera, como este es un sistema de control que trata de que este punto aquí sea muy parecido a 0, es decir, que la diferencia entre la perturbación y esta realimentación sea 0, una manera de hacer que el error en sí sea pequeño es hacer que esta ganancia sea grande, tal que pequeñas contribuciones de ese error ayudan a compensar o hacer que esta variable sea 0. Entonces, vista de esa perspectiva, sacamos la misma conclusión matemática que mencionamos anteriormente, ¿no? Maneras de reducir ese error debido a perturbación. Puede ser disminuyendo G2, haciendo que G2 sea más pequeño, o puede ser también incrementando el valor de G1 para que la contribución de ES sea menor. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de un cálculo que lo podemos hacer muy rapidito antes de pasar a la siguiente parte, ¿verdad? De un error debido a perturbaciones, ¿verdad? Fíjense ustedes que en este esquema lo que tenemos es un controlador puramente proporcional, G1DS, ¿verdad?, de valor 1000, y suponemos que la planta es 1 sobre S más 25. Entonces vamos a diagramar este ejemplo y vamos a calcular con la fórmula provista el error debido a las perturbaciones. Entonces fíjense ustedes, aquí yo tengo una señal RDS, este es mi error estacionario, tengo mi ganancia que es 1000, aquí está mi perturbación de EDS, y vamos a asumir que la planta con la que vamos a trabajar aquí es 1 sobre S más 25, ¿verdad? Esta es la planta, G2DS. Mi salida deseada CDS, realimentación unitaria, y como dice el ejemplo, supongamos que lo que quiero conocer es el error en estado estacionario debido exclusivamente a la perturbación. Si yo quiero sacar el error en estado estacionario exclusivo debido a la entrada, pues es lo que se estudió en la clase regular, ¿sí? Entonces aquí yo puedo aplicar la formulita que habíamos visto, ¿verdad? Para una entrada, por supuesto aquí la especificación es que la entrada, en este caso la que me interesa, la de la perturbación, la sumo escalón, ¿verdad? Entonces, utilizando la formulita que presentamos anteriormente, el error en estado estacionario debido a esta señal es 1 sobre menos, ¿no? Límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre G2 de S más límite cuando S tiende a 0 de G1 de S, ¿verdad? Conociendo pues que para este esquema esta es G1 de S y la planta es G2 de S. Entonces, reemplazando, este error es límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre G2, o sea, S más 25, ¿verdad? Más límite cuando S tiende a 0 de G1, que es simplemente 1000. Al sacar el límite en la parte de arriba, ¿verdad?, nos concluimos que ese límite es 0, ¿verdad?, porque es S por S más 25, y el límite de una constante es la misma constante. Entonces este error, como lo sugiere la diapositiva, es menos 1 sobre 1000. Es decir, es un número pequeño, es decir, el error debido a la perturbación es pequeño, ¿verdad? ¿Y a qué se debe que el error a la perturbación sea pequeño?
En este caso se debió a dos cosas, ¿verdad? Lo primero es que la ganancia del controlador era alta, ¿verdad? Entonces esa ganancia del controlador es la que básicamente me está haciendo que ese error sea pequeño. Y lo otro, ¿verdad?, es el tipo de sistema, ¿no? La ganancia G2 en teoría pudo haber sido un poquito grande, ¿verdad?, como ganancia. Y lo es porque es un integrador, ¿verdad? Es un sistema tipo 1, como se conoció anteriormente. Nótese que respecto a la entrada, el sistema es tipo 1 y por lo tanto el error en estado estacionario debería ser 0. Sin embargo, sí vamos a tener un pequeño error debido a la perturbación, pero que también es pequeño debido al aumento de la ganancia G2. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el primer tema adicional, ¿no?, que queríamos ver, la contribución del error debido a la perturbación. Este segundo tema es bastante interesante. ¿Cómo se calcula el error en estado estable cuando la realimentación no es unitaria? Error en estado estable cuando la realimentación no es unitaria, ¿verdad? Y para entenderlo, ¿verdad?, por eso decíamos que esto lo tenemos que ver luego de haber visto las tablas del error. Pues cuando uno formula todas las tablas del error en estado estacionario, parte de esta representación. Probablemente cuando la formulamos ustedes se preguntaron, ¿y por qué parte de esta representación tan básica? Pues parte de este análisis, ¿verdad? Una de las justificaciones es que se asume que la dinámica de los sensores, que normalmente son los que van en la realimentación, se la asume muy rápida, ¿verdad? Por eso se asume que la realimentación es unitaria. Sin embargo, puede haber casos y circunstancias donde no podamos hacer las realimentaciones unitarias, o inclusive casos como se verán más adelante cuando tengamos prefiltros o señales de los transductores de entrada que tengan también su dinámica y no nos permitan hacer igual a 1, ni aquí en la entrada, ni en la realimentación. ¿Sí? La idea de esta sección entonces es un poquito ayudarnos a entender qué es lo que estaría pasando en estos casos muy particulares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a configurar cuando sea ese el caso, ¿no? Bueno, vamos a partir, como les decía, de un modelo muy general, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 3 bloques, ¿sí?, en este diagrama general propuesto. Vamos a suponer que nuestra entrada RDS, ¿verdad?, se inyecta primero en un bloque, ¿verdad?, que pudiese representar un prefiltro o un transductor de la entrada, es decir, una señal que nos permita medir o procesar la señal de entrada tal como es. De ahí tenemos una señal G2DS que vendría a ser la planta pura con controlador si la tuviera. Y vamos a suponer que en la realimentación hay una función de transferencia H1DS que también debería corresponder al transductor de la salida, ¿verdad? Es decir, cómo él está midiendo la salida. ¿Sí? Bien. Si ustedes recuerdan de la definición original del sistema, el error es la diferencia cuando no existen ni G1 ni H1. El error regular, el error tradicional, es la diferencia entre el set point y el valor de salida. Por ejemplo, un sistema de aire acondicionado yo necesito que el sistema esté a 21 grados, eso es RDS, yo quiero en el control remoto pongo 21 grados, y CDS es cuántos grados realmente hay en el sistema. Cuando nosotros trabajamos con un error definido de esta manera, pues no tenemos nunca un problema en el cálculo del error, porque siempre son unidades similares. Vamos a tratar de hacer una manipulación para seguir calculando ese error. Sin embargo, como también lo vamos a ver en esta sección, a veces nos interesa igualmente calcular este valor que está aquí, ¿verdad? Este valor que está aquí recibe el nombre de EADS. Y en esta definición muy particular de la diapositiva lo vamos a llamar EA1DS, ¿verdad? Donde ese EA1DS se lo denomina el error actuante del sistema. ¿Y por qué se lo denomina así? Bueno,
aquí en esta misma diapositiva a veces lo vamos a llamar EA1, a veces lo vamos a llamar EA simplemente. Se lo denomina así porque en teoría G2 es la planta, ¿verdad? Y la entrada de la planta es el actuador del sistema. Entonces es el error que recibe el actuador del sistema. El asunto está en que para poder calcular el error, para que ese error tenga algún significado físico, las unidades de la señal que está aquí y de la señal que está acá no necesariamente son las mismas porque han pasado por un transductor. Puede que sean las mismas, puede que no sean las mismas, pero para que ese error tenga un sentido físico deben ser las mismas. Es decir, estos transductores deberían ser únicamente sensores que me hagan un delay de las variables, más no deberían ser intercambiadores de señales. Es decir, yo no voy a restar voltios menos grados o voltios menos grados centígrados, etcétera, etcétera. Si son transductores eléctricos deberían ser voltios menos voltios. Para calcular el error actuante deberíamos tener unidades convencionales similares. Entonces vamos a desarrollar un poquito el cálculo tanto del error convencional en esta modalidad como del error actuante. ¿Sí? Normalmente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y ahí es donde va a cambiar la figura, es quedarme con un bloque de análisis que no tenga al transductor de entrada, es decir, que básicamente tenga únicamente a la señal GDS, como se está llamando aquí, y a la señal HDS. Y la única técnica que vamos a usar para esto, al igual como lo vamos a hacer en la segunda transformación, son las reglas de los diagramas de bloques. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos diagramas de bloques, nosotros sabemos que podemos pasar este bloque para acá y este bloque también para acá. Podemos empujar un bloque a través de un punto de suma. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y lo voy a escribir para borrar, como se dice. Lo único que hay que hacer es que en este bloque se multiplica por G1, ¿verdad? Y como este bloque de acá en cambio viene, es un bloque de venida, hay que multiplicarlo por 1 sobre G1, ¿no? Y de esa manera eliminamos G1, así empujamos el bloque a través del punto de suma. Entonces, haciendo eso, ¿verdad? Lo que nos queda, si ustedes recuerdan esas reglas del álgebra de bloques, lo que básicamente nos está diciendo es que GDS sería G1 por G2DS y esta HDS sería H1DS dividido para G1DS, ¿verdad? Entonces esto que está aquí es el resultado de lo que les ilustré arribita, ¿no? De haber empujado el bloque a través de esos sistemas, ¿no? Como ustedes ven, a este error aquí sí lo denominamos el error actuante, o sea, cuando no hay G1DS. Es una manera muy sencillita de caracterizar EA1 contra EA, es que son lo mismo siempre y cuando G1 se lo considere igual a 1. Y si en la práctica no es igual a 1, podemos hacer lo que acabamos de hacer aquí. Empujar ese bloque G1 a través del punto de suma y obtener esa GDS y esa HDS equivalente, ¿no? En este caso, el error, como nosotros lo conocemos, no es la diferencia entre la entrada y la salida, ¿verdad? Como tal. Esa señal se denomina el error actuante, pero nosotros igual pudiésemos calcular el error general del sistema, el error que nosotros calculamos, entrada menos salida, matemáticamente calculando la diferencia que hay entre RDS y CDS, ¿verdad? Y asimismo, como lo hicimos hace un ratito, lo que vamos a utilizar es las reglas de los diagramas de bloques para poderlo hacer, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño artificio para poderlo trabajar, ¿no? El artificio que vamos a hacer es el siguiente. Permítanme llevarme esto hacia el otro lado. Este es el diagrama de bloque, ¿no? Realmente es un artificio muy simple, ¿no? Lo que vamos a hacer, jóvenes, es que, y esta primera parte la voy a hacer aquí encima, vamos a sumar 1 y restar 1, ¿verdad? Usted sabe que si yo le sumo 1 y le resto 1 a un diagrama de bloque no pasa nada. Él se queda exactamente igual. Entonces es como que si yo ponga un bloque de menos 1 aquí y lo ponga a sumar o a restar, voy a asumir que es restar para que se entienda, y un bloque de más 1 que también lo pongo a restar. Creo que les debería quedar claro a todos ustedes que lo que estoy haciendo es sumarle 1 a lo que ya tenía y restarle ese 1. Por lo tanto, ¿qué?
Por lo tanto no estoy haciendo absolutamente nada. El sistema o el bloque queda exactamente igual. Si yo proceso esta parejita que está aquí, ¿verdad? Lo que me va a quedar es que voy a tener aquí a GDS, y como esos dos están en paralelo, lo que vamos a tener aquí es un solo bloque que se llama HDS-1, ¿verdad? Recordarán también de las reglas de los diagramas de bloque. Y por supuesto, mi bloque de ganancia negativa, ¿no? Y como siguiente punto, esto que está aquí es un bloque con realimentación, un bloque de realimentación, que es el famoso G sobre 1 más GH, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esta cuestión queda así. El G de este sistema es GDS y el denominador es 1 más esto por esto, ¿verdad? Que si ya de una vez le sacamos el paréntesis, debería ser 1 más GDS HDS menos 1 por GDS, o sea, menos GDS. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, este diagrama de bloques resultante es muy importante para nosotros porque básicamente nos dice, miren, un sistema como el que estaba aquí original, con realimentación no unitaria, se puede convertir en un sistema equivalente con realimentación unitaria, pero que tiene esta GE que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta G equivalente de S, que es igual a GDS sobre 1 más GDS HDS menos EDS, ¿verdad? Y lo bueno de eso es que aquí sí tengo el error EDS y puedo utilizar las tablas y todo lo que yo aprendí directamente. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer en un ejemplo numérico para entender. Esta es la primera parte que tenemos que recordar, ¿no? Encontrar ese G equivalente para poder seguir trabajando como se trabajó anteriormente. Sin embargo, dado que existe, es probable que nos pidan también hallar el error actuante. ¿Sí? Entonces, si volvemos al ejemplo del error actuante 1, el que teníamos aquí, ¿verdad? Lo voy a copiar. Y si hiciésemos otra vez el álgebra de bloques que les mostré hace un ratico, ¿verdad? Yo puedo llegar a las conclusiones que nos ilustra la diapositiva, ¿verdad? Que dice que el error EA1 de S, ahí está desarrollado en todo el detalle, ustedes pueden comprobarlo. Y más que comprobarlo, seguir la diapositiva, el error EA1 de S es igual a R de S por G1 de S sobre 1 más G2 de S por H1 de S. ¿Sí? De hecho, la regla de Mason podría ser una manera para encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, la salida en este caso es G1 de S, entonces entre R y EA1 esta es la ganancia, G1, por eso es que esto aparece en el denominador, ¿cierto? Y de allí es 1 más los lazos que existan, ¿verdad? Y el único lazo es G2H1 de eso. O sea que eso se puede a simple inspección encontrar que es cierto. Por lo tanto, si otra vez asumimos que R de S es escalón unitario, ¿verdad? Entonces el error en estado estacionario actuante, ¿verdad? No será otra cosa que el límite, bueno, en general, todavía sin asumir que el RDS es escalón, primero generales, lo del escalón lo podemos hacer en los ejercicios, de S por R de S G1 de S sobre 1 más G2 de S H1 de S, ¿verdad? Entonces de esta manera yo puedo igual encontrar el denominado error actuante. Si G1 es 1, si G1 es 1, que sería el caso donde, o lo hacemos directamente, si recuerdan, donde movemos el bloque hacia adelante del punto de suma, entonces está claro que este ya no es el EA1, sino el EA infinito, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad? Lo único que cambia es que G1 es 1, ¿verdad? Entonces es S por R de S sobre 1 más, generalizando, G de S, H de S. Esta expresión me resulta muy interesante, más que verlo como una fórmula, porque resulta ser que si nosotros la comparamos con la expresión que se obtuvo,
cuando se estudió las fórmulas del error. Aquí está, miren, ahí está la expresión que se obtuvo cuando se estudió las fórmulas del error. La verdad es que son bastante similares, ¿verdad? La única diferencia es que aquí era solo GDS y acá es GDS por HDS. Entonces, haciendo ese reemplazo, resulta ser que para el error actuante yo pudiese extender mis resultados a este caso, ¿verdad? Es decir, pudiese decir que es como que si mi GADS fuese GDS por HDS. Y solo haciendo este pequeño reemplazo yo pudiese volver a usar las fórmulas de la tabla del error con KP, KB, KA y los valores de error que nosotros conocemos. Si podemos volver a utilizar la tabla de los errores para facilitar los cálculos. Vamos a tratar de ilustrarlos con un ejemplo. Vamos a tratar de hacer un ejemplo numérico. Y aquí en la diapositiva también nos queda otro ejemplo a desarrollar. Entonces dice este ejemplo que para el sistema que está mostrado vamos a hacer las dos cosas que ilustré en la teoría. Vamos a encontrar la constante de error apropiada para el tipo de sistema y el error en estado estable para una entrada de escalón unitario. Y luego vamos a encontrar el error actuante de estado estacionario para la entrada de estado unitario y también lo repetiremos para la de rampa. Entonces vamos primero a plantear el problema como está planteado aquí. El sistema que yo tengo es un sistema que no tiene realimentación unitaria, RDS más menos EADS. La planta con actuador y todo lo demás que está asociada aquí es 100 sobre S más 10. La salida es CDS y la dinámica de realimentación es 1 sobre S más 5. Es un sensor bastante lento. Entonces, A dice: encuentre tipo de sistema, constante de error y el error completo, ¿no? El error en estado estacionario. Para que tenga sentido la tablita del error, para que tenga sentido el sistema, no debe haber realimentación unitaria. Mejor dicho, debe haber realimentación igual a 1. Así que, así como está el sistema, no puedo aplicar la tabla. Pero hace un ratito vimos que yo lo que sí puedo hacer es convertir el sistema. Y la fórmula de conversión es simplemente usar esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Decir que la G equivalente, GEDS, ¿verdad? Es igual a GDS sobre 1 más GDS, HDS menos GDS, ¿verdad? En este caso es 100 sobre S más 10 y esta matemática es 1 más 100 sobre S más 5, S más 10 menos 100 sobre S más 10. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la matemática que tenemos que hacer para este ejercicio, ¿no? Entonces, nuestra G equivalente de S es igual a... Vamos a sacar un denominador común aquí abajito, que sería S más 5, S más 10. Aquí sería S más 5, S más 10, más 100, ¿verdad? Menos 100 S más 5, ¿no? Porque de ahí los otros términos son iguales. Y acá 100 sobre S más 10. Podemos ir simplificando S con S más 10 con S más 10. Y entonces el G equivalente nos queda como en el numerador 100 que multiplica S más 5, ya que eso se va a multiplicar allá, ¿verdad? Aquí haciendo esta operación nos quedaría S al cuadrado, pero por la S se hace S al cubo, más 15S, que sería 15S cuadrado, más 50, más 100, menos 100S, menos 500, ¿no? Y por ende nuestro GEDS sería en el denominador
s al cubo más 15s al cuadrado. Aquí me faltó que era más 50s, ¿verdad? Me faltó multiplicar eso. Menos 50s, ¿verdad? Haciendo la resta entre él. Y menos 400, ¿verdad? Haciendo la resta entre él. Y aquí es 100 sobre s más 5. Recordar, señores, que entonces con esto, ¿verdad? El GE de S ahora sí es como que si tuviera realimentación unitaria, ¿verdad? ¿Cierto? Por lo tanto, todo lo que se vio en clase sobre la tabla del error, los cálculos del error, es válido en este momento, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros decimos es qué tipo de sistema es esto. Y vamos a recordar de la teoría, ¿verdad? De las clases teóricas regulares. El tipo del sistema es el número de integradores que tiene el sistema, el número de factores s igual a 0 que hay en el denominador. Como ustedes ven, tienen s cubo más 15s cuadrado menos 50s menos 400. Es decir, no hay ningún factor s solito que esté factorizando, que esté multiplicando esa expresión. Por lo tanto, este sistema es tipo 0. Y si nosotros vemos la tabla de los errores, los sistemas tipo 0, ¿verdad? Solamente tendrán constante de error si tienen una entrada de escalón, ¿verdad? Y en ese caso la constante de error se denomina la constante. Esta es la conclusión. Sistema tipo 0, entrada escalón. Para la entrada de escalón, Kp es la constante de error, ¿verdad? Que vendría a ser el límite cuando S tiende a 0 de la G equivalente de S. Y el error en estado estacionario, que sería el E de infinito, sería igual a 1 sobre 1 más Kp. Estas fórmulas las obtuvimos en la clase regular y en la famosa tabla de los errores, ¿no? Ya aplicándola para nuestro sistema, Kp entonces será el límite cuando S tiende a 0 de la función GE que teníamos aquí, ¿verdad? Que la voy a copiar para no volverla a escribir. Es esta función, que es muy facilita de obtener, ¿verdad? Que simplemente sería igual a 100 por 5, ya aplicando el límite, ¿no? Por menos 400. ¿Verdad? Entonces Kp claramente se ve que es menos 5 cuartos, ¿no? Ya simplificando estos ceros, menos 5 cuartos. Por lo tanto, el error completo en estado estacionario es 1 sobre 1 más Kp, o sea, 1 sobre 1 menos 5 cuartos, ¿verdad? 4 cuartos menos 5 cuartos sería menos 1 cuarto, o sea que este error es claramente igual a menos 4. ¿Sí? Es un error un poco elevado porque el Kp no salió mayor que 1, ¿no? Es un error importante tener un error de menos 4, ¿no? Eso se debe a que el sistema es tipo 0, tenemos que consultar la tabla de los errores. Pero ¿qué error es el que hemos calculado aquí en este literal A? En este literal A hemos calculado el error, no el error actuante, perdón, sino el error real del sistema. Este error es C de S menos R de S. Salida menos entrada. Esa es la diferencia entre cuánto yo quería que sea la señal versus cuánto fue, ¿no? Ahora, como lo sugiere la pregunta B del ejercicio, también podemos estar interesados en encontrar el error actuante de estado estacionario para una entrada de escalón unitario y para una entrada de rampa. Sí, o sea, ahora sí este error que está aquí, el error actuante, ¿no? Entonces, B, queremos encontrar el error actuante en estado estacionario para escalón y rampa. Eso es lo que queremos hacer ahora. Para hacerlo podemos hacer dos cosas. O usamos la fórmula del error actuante que ya teníamos hace un ratito, o podemos también hacer las semejanzas con las tablas del error. Pero hay que estar muy atentos para no confundirse con lo que estamos haciendo. Lo vamos a hacer primero con la fórmula del error actuante, ¿verdad? Esta es la fórmula del error actuante, esta que está aquí, cuando precisamente no tenemos G1, ¿verdad? Sino tenemos solo el sistema. Entonces me la voy a llevar allá para poderla aplicar.
El error actuante tiene esta formulación. Entonces, primero, como él dice, si r de s es igual a 1 sobre s, entonces el error actuante del sistema es el límite cuando s tiende a 0 de s por 1 sobre s, simplifica, ¿verdad? Sobre 1 más g de s por h de s. Ahí están los valores de g de s y h de s. Es el producto, ¿no? Que sería 100 sobre s, s más 10, s más 5, ¿verdad? Entonces este error actuante para la entrada de escalón sería el límite cuando s tiende a 0 de 1 sobre 1 más, fíjense lo que hay aquí, 100 por 0 por 10 y por 5. Eso es infinito ahí abajo, ¿verdad? Una indeterminación de infinito. Y entonces nuestro error actuante para este caso es 0. ¿De acuerdo? Para la entrada de escalón. ¿De acuerdo? Si en cambio nuestra entrada es rampa, o sea, 1 sobre s cuadrado, entonces en ese caso el error actuante es el límite cuando s tiende a 0 de, aquí está todavía la formulita, muchachos, del error actuante, por si acaso no la vemos, de s por r de s, que en este caso es 1 sobre s cuadrado, sobre 1 más g de s h de s, que viéndolo con el ejemplo es otra vez la multiplicación de todo esto, o sea, de 100 por s, s más 5, s más 10, ¿verdad? Entonces, muchachos, yo aquí simplifico s con una de las s que está allí, ¿verdad? Y lo que voy a hacer en este caso es poner esa s, pasar esa s a dividir abajo, ¿no? Entonces, decir que el EA de infinito es igual a límite cuando s tiende a 0 de, esto se hizo 1, y esa s que estaba ahí abajo la mando a multiplicar, o sea, s más 100s, creo que están de acuerdo, ¿no? Lo que estoy haciendo es tomar esa s y mandarla a multiplicar, cosa que esta s se simplifique allí, y ahí sí aplico el límite, ¿verdad? Que sería 1 sobre 0 más 100 sobre 5 y sobre 10. ¿De acuerdo? Ya aplicando el límite y haciendo las simplificaciones. 100 sobre 10 es 10, 10 por 5 es 5, entonces este error actuante es 1/2. ¿De acuerdo? Ahora, ese valor salió 1/2 aplicando directamente la fórmula. Sin embargo, yo no quiero dejar pasar el hecho de que también lo podemos ver desde otra perspectiva. ¿Cuál es la otra perspectiva? La otra perspectiva es darme cuenta de que cuando yo tengo un sistema, lo que él les había puesto allí, ¿no? Cuando yo tengo un sistema así, ¿verdad? Con una sola GDS y una sola realimentación que no es unitaria. Aquí está mi RDS, mi CDS, y este es el error actuante, EADS. Entonces, el EA, habíamos dicho, ¿verdad? Ya lo dijimos hace un ratito. El EA de infinito decíamos que es igual a S por RDS sobre 1 más GDS HDS. Y lo que yo les había dicho es que para mí esto es como la GADS, ¿verdad? La G actuante de S. Y si yo hago ese trabajo de GADS, puedo trabajar directamente con las fórmulas y la tabla para hallar el error actuante, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿a qué me refiero? En este caso, mi GADS, que es GDS por HDS, ¿verdad? En este ejemplo es 100 sobre S, S más 10, S más 5. Entonces yo les digo, usar tabla de errores. Si ustedes recuerdan, voy a poner como tengo yo las diapositivas, la tabla de errores que es esta, ¿verdad? Me dice que
dependiendo del tipo de entrada y el tipo de señal, yo puedo irme a uno de estos casos. Entonces, por ejemplo, aquí, si lo vemos así, ¿verdad? Este sistema es tipo 1, ¿verdad? ¿Por qué es tipo 1? Este sistema es tipo 1 porque esa función GA que ustedes tienen allí tiene un término S a la 1. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo te hubiese dicho, usando esta analogía, que quiero trabajar para la entrada de escalón, en la tabla de los errores, entrada de escalón, está muy feito aquí, entrada de escalón y sistema tipo 1, ¿verdad? Me lleva a esto, a decir que KP es infinito y que el error es 0. Entonces yo, sin hacer ningún cálculo, por velocidad, pude haber dicho que el error actuante es 0, siguiendo a la tabla. Y para entrada de rampa, siguiendo a la tabla también, sigamos a la tabla también, sistema tipo 1, entrada de rampa ahora, ¿verdad? Esto es lo que nos dice. KB es una constante y el error es 1 sobre KB. ¿Y cuál es el valor de esa constante para KB? Lo teníamos por aquí, es límite cuando S tiende a 0 de S de GD por S de GDS. Entonces, en este caso, yo lo que pudiese decir, y para evitar confusiones le voy a poner una A, ¿verdad? Una KB en la figura actuante sería igual al límite cuando S tiende a 0 de S por esta GA de S, ¿verdad? Entonces esa KBA sería igual al límite cuando S tiende a 0 de S por 100 sobre S, S más 10, S más 5, podemos simplificar como de hecho por eso es que ocurre esta S, ¿verdad? Y esto es entonces 100 sobre 10 sobre 5, que es igual a 2. Si KBA es igual a 2, por la misma fórmula que vimos hace un ratito, el error actuante en este caso de infinito es igual a 1 sobre KBA y es igual a 1 medio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo bueno de hacerlo así es que obtuve los mismos exactos resultados que antes, A de infinito 1 medio y 0, ¿verdad? Para la entrada de escalón, pero usando las tablas de los errores, ¿verdad? Simplemente reconociendo que al hacer esa sustitución me sirve la tabla de los errores, pero para hallar el error actuante. Otra cosa importante que lo dije al principio, pero que tienen que ustedes reconocerlo, para que el error actuante tenga sentido, las unidades de esta señal deben ser iguales a las unidades de esta señal, ¿verdad? Si no, pues sería un error, estamos restando peras con manzanas, ¿verdad? Ok. Bien. Aquí en la diapositiva está resuelto y verán ustedes que están los mismos cálculos que yo les acabo de mostrar y les dejo otro ejercicio propuesto, ¿verdad? Y ahí están las respuestas para que usted lo practique. Para finalizar, vamos a hablar de un tema que, bueno, lo vamos a hacer un poquito más genérico, ¿verdad? Antes solía ser un tema fundamental del curso, que es la sensitividad. La sensitividad, como lo está indicando esta diapositiva, es el grado por el cual cambian los parámetros de un sistema afectan algunas de las funciones de transferencia. Hay casos donde no nos interesa saber la sensitividad de algún parámetro respecto a algún parámetro o alguna función que queremos calcular. Y de hecho, como van a ver en los ejemplos, específicamente en los errores nos puede interesar, ¿verdad? ¿Qué tan sensible es un parámetro a uno de los errores del sistema? ¿Sí? Entonces, como él dice allí, por ejemplo, si f es igual a... Vamos a hacer una simple representación. Sensitividad. Como él lo sugiere allí, ¿verdad? Si yo tengo una función f que es igual a k sobre k más a, ¿verdad? ¿Qué pasa, dice él, si k es 10 y a es 100? Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Lo pueden hacer ustedes, es 10 sobre 110, entonces f es igual a 0.091. Pero ¿qué pasa si ahora a se triplica? O sea, si k sigue siendo igual a 10,
pero A es 300. Entonces, reemplazando la formulita que ustedes ven allí, ¿verdad? F ahora es 0.032. Entonces, quiero que ustedes noten que F sufre muchos cambios cuando A sufre cambios. A eso es que se refiere a la sensitividad. ¿Qué tan sensible es F ante cambios en uno de los parámetros, en este caso K? ¿De acuerdo? Así de sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que él dice aquí es que el cambio que hubo en el parámetro A fue pasar de 100 a 300, ¿verdad? Es decir, si lo vemos aquí, porcentualmente hablando, o fraccionalmente hablando, el cambio fue un cambio del 200%. Y el cambio resultante en F fue un cambio del menos 65%, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay una sensitividad debida a los cambios de A. Sin embargo, no es una sensitividad mayor que 1, ¿verdad? Va a ser menor que 1 porque un cambio del 200% en el parámetro generó un cambio del 65%, es un cambio menor en la salida. Entonces, las sensitividades mayores que 1 nos van a decir que los cambios son importantes, y menores que 1 que hay, pero que no son tan fuertes, ¿no? Por supuesto, queremos una sensitividad en un sistema de control ante el error y ante la salida. Lo que vamos a querer es una sensitividad casi nula. La definición matemática de la sensitividad, ¿verdad? Sensitividad, por ejemplo, de la función f con respecto al parámetro p, se la define como el límite cuando la variación del parámetro tiende a 0 del cambio fraccional en f versus el cambio fraccional en el parámetro p. Sí, matemáticamente es como él lo dice, la formulita que vimos en el ejemplo, la variación que hay en la función fraccional, o sea, cuánto varió la función respecto a su valor original, dividido para cuánto varió el parámetro respecto a su valor original. Aplicando el límite y ya manipulando un poquito la fórmula, podemos concluir que la sensibilidad de la función f respecto a su parámetro p es igual al valor de p sobre el valor de f por la derivada parcial de la función f con respecto al parámetro p. Ya con eso involucramos el tema del límite. Y pues ahí, de esa manera se puede estimar qué tan sensible es un parámetro, es una función respecto a un cambio de parámetro. A manera de ejemplo, con esto lo terminaríamos, ¿verdad? ¿Qué tal si lo que queremos ver es la sensitividad de una función del error, ¿verdad? Del sistema ante uno de los parámetros. Acuérdense que el error para nosotros es importante, queremos que el sistema tenga un error mínimo. Aquí está el error, vamos a suponer que la función es k sobre s más a, y que hay realimentación unitaria, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en este caso la función de transferencia del sistema c de s sobre r de s es igual a k sobre s al cuadrado más as más k, ¿no? Esa sería la realimentación unitaria. Entonces, si lo que él quiere es la sensitividad de la función de transferencia ante el parámetro a, eso sería igual por fórmula al parámetro a dividido por la función de transferencia por la derivada parcial de la función de transferencia con respecto a ese parámetro a. Esa es la fórmula, y aplicando los valores que están allí sería a dividido por la función de transferencia, k sobre s al cuadrado más as más k, por esa derivada parcial, ¿verdad? De esta cuestión, ¿verdad? Que sería la constante k sobre menos 1, ¿verdad? Entonces esto se hace menos ks, y en el denominador a la menos 2, que sería lo mismo que dividirlo o tenerlo en el denominador como a cuadrado, ¿cierto? Aquí podemos simplificar k con k, queda aquí con uno de estos de aquí, ¿verdad? Y entonces concluir que esa sensitividad es igual a menos as sobre s al cuadrado más as más k. Por supuesto,
si lo que yo usé fue una función de transferencia y no una función real, ordinaria, ¿verdad? La función de transferencia me va a seguir dependiendo de esa. Entonces, si para nosotros lo importante es hacer los análisis, deberíamos ponernos en ciertas medidas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si K es bastante grande, ¿verdad? Si K es bastante grande, sin importar el valor de S o de A, entonces la sensitividad de T al parámetro A va a ser reducida. ¿Por qué? Porque este término que está aquí va a predominar en el denominador y por lo tanto al ser grande, la división para un término grande es un número pequeño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, viéndolo como diseñador del sistema de control, si ese polo, ¿verdad? Si yo quiero un sistema de control robusto que mantenga la misma función de transferencia, ¿verdad? En lazo cerrado, ¿cierto? Sin variar o sin que haya mucha variación con respecto a la ubicación de ese polo pequeño en A que ustedes tienen allí, una forma de hacerlo sería tener una ganancia grande, ¿verdad? De tal manera de que este término sea grande y esa sensibilidad sea pequeña. De esa manera lo puede pensar el diseñador. Aquí esto no lo voy a desarrollar, solo se los muestro, ¿verdad? En este caso, él está tratando de encontrar la sensitividad del parámetro K, pero ya no a la función de transferencia, sino a la sensitividad con respecto al error. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí es más sencillo porque es una entrada de rampa, entonces el error es 1 sobre KB, que resulta ser A sobre K, es decir, no hay una función de S, es una función real. La sensitividad del error respecto al parámetro K es 1, es decir, tanto cambio en A, 100% del cambio de A, 100% en el cambio del error. Y la sensitividad del error con respecto al parámetro K es menos 1, es decir, 100% de cambio también con el error, pero en el sentido contrario. Es decir, si aumenta el 100%, el error disminuye el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser un cálculo importante a la hora de diseñar un sistema de control, la medición de esta sensitividad. Ahí hay otro ejemplo propuesto, por favor, para que ustedes les revisen. De esta manera estamos terminando esta sesión virtual. Les agradezco mucho por su atención. Gracias.